Bueno, me escuchan bien, ¿no? Sí. Acá me dice que no, pero bueno. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Bueno, comienzo entonces. A ver en el Zoom. Cualquier cosa me avisan si no se me escucha. Y esto se pone así. Bueno, buenas noches. Es todo un dilema cuando en un país tan futbolero como nosotros hay un partido de fútbol a las 9. ¿Sí? Imagínense que una vez tomamos un parcial en el 2014 en uno de los partidos del grupo de Argentina, creo que cuando ganó 1-0 que fue el Messi a la final, contra, ¿contra quién era? Bueno, era creo que el segundo partido y estábamos un sábado acá y estábamos tomando parcial y bueno, creo que terminamos el parcial y nos fuimos a la casa y era el segundo tiempo y bueno, la vida continúa, ¿sí? Vamos a tratar que el próximo mundial, bueno, ustedes ya deberían estar recibido el próximo mundial dentro de 2 años, ¿sí? Y los partidos de clasificación no se preocupen, no va a ser una clase larga, la prioridad es la clase sobre todas las cosas, el partido lo pueden ver después grabado, la clase también la pueden ver después grabada, ¿sí? Pero clasifican 6 de 10, así que vamos, así que no debería pasar nada, ¿está? Eh, bueno, cada vez somos menos, ¿sí? Había 400 inscritos, 250 que cursaron, o sea que hay 150 que están en nebulosa. ¿Dónde están esos 150 inscritos en el subguaraní que nos hacen inscribir parcial al comienzo y nada? ¿Sí? Vamos a ver si dentro de las auditorías que se hacen se descubren una de esas 150 personas. Lo importante es que ustedes están acá. Están cursando, están con posibilidad de promocionar o de regularizar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está habilitado el primer CAS de de segunda etapa. Ahora el viernes se habilita el CAS de distribuciones discretas. Esta semana están viendo distribuciones discretas en la clase práctica, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Continúan están viendo? Entonces yo estoy atrasado con los casos, entonces, o no. Bueno. No, está bien, porque esta semana tiene que ser ya tenemos esta parte para ir. Ok, bueno. Porque el caso que se subió era de distribuciones discretas o de distribuciones teóricas. Bueno, ahí se había chequeado eso. Quizá ahí nos está faltando algo. Bueno, la cuestión es de hacer, ya vamos a ver el año que viene, sí, para todos los promocionales, le hacemos más flexibilidad promocional, pero tienen que hacer CAS todas las semanas, obligatoriamente todas las semanas. Pero como para darle más ventaja, y le hacemos el promocional dividido en dos partes. Sería buenísimo. Solamente estudian 5 temas y tienen posibilidad de esperar el siguiente. Lo único que los profes podemos corregir un promocional más, porque ahora corregimos un solo promocional. ¿Está? Tema 8. Bueno, lo de las estimaciones, los pronósticos, no estimaciones. Lo que ustedes hacen sobre el IPC son pronósticos. ¿Sí? La estimación, y en la clase de hoy y en la clase del martes, vamos a ver la parte diferencial de estadística 1. Todo lo que es el resto de la parte diferencial se ve en estadística 2. Lo van a ver los licenciados en economía y no sé si los licenciados en administración también. ¿Sí? ¿También o no? Bueno, los contadores no. Así que los contadores no van a saber hacer algo lo que veamos en la clase de hoy, pero sobre todo la del jueves. La del jueves. Este tema, este tema lo divido en dos partes. Hoy vamos a ver una cosa teórica importante, la base de todo, pero el jueves van a aprender a hacer estimación mediante intervalos de
La estimación es para estimar un parámetro poblacional. ¿Estamos? Parámetro poblacional. No conocemos una media poblacional, no conocemos una proporción poblacional. Entonces, en función de una muestra, los resultados de una muestra, estimamos. ¿Estamos? Hoy vamos a empezar a ver el comportamiento teórico de cómo se mueve una media muestra. ¿Está? Eso es lo importante. Son 22 filminas, así que lo vamos a hacer relativamente ameno y vamos a seguir. Así que felicitaciones a todos los que están cerca en los pronósticos del IPC. Nos queda un pronóstico más, creo que un pronóstico más, el de octubre, de noviembre, porque en diciembre ya está. No. Un pronóstico más, y quiero hacer un experimento de ver si con más herramientas que ustedes tengan pueden disminuir el error de pronóstico, el error ese absoluto que hay. Aunque ya no es lo mismo, los 100, 100 y pico que estaban al comienzo, de los 60 que pronosticaron ahora, de los cuales yo publiqué los primeros 30 o 35. ¿Sí? Observen dónde estamos ya. Ya estamos avanzados, estamos en el tema 8. Esta semana terminamos el tema 8. Esta semana damos clases martes y jueves normalmente y nos vamos a dedicar bien. Cada vez que vamos avanzando se pone más picante y más lindo. Números índice la semana que viene, no se lo pierdan, es un golazo y serie de tiempo mayor todavía. ¿Sí? ¿Está? Y entra todo en el parcial. Me encargué de que entre todo en el parcial, así que eso no se preocupe. ¿Está? Esto es lo que vamos a ver hoy. Observen un poquito. Lo que vamos a ver hoy puntualmente son métodos de selección de una muestra y distribuciones de muestras. Y lo que vamos a ver el jueves va a ser la parte de estimación. ¿Sí? Que es la parte, digamos, donde ustedes pueden, con datos de una muestra, hacer una estimación, un parámetro poblacional. ¿Está? Avancemos. Método de selección de una muestra. ¿Cuándo hacemos un muestreo? Cuando no tenemos los recursos para poder hacer un relevamiento de toda la población. ¿Cuándo se hace un relevamiento de toda la población? En el niños, factores de bien, todo lo unísono, en el, sin miedo, censo, ¿sí? Censo agropecuario, censo poblacional. Nosotros tuvimos un censo hace poco, hace 2 o 3 años, ¿no? ¿Sí? Y ahí se gasta mucha plata. Porque hay que, ¿quiénes son los postulantes? Bueno, hay muchos voluntarios y todo, principalmente son los docentes, pero se gasta, hay veces que como un presupuesto tan grande que nos pasó, que en la década del 90, creo, en el año 90 no se hizo el censo, y se lo pasó para el 91, porque representaba un gasto de erogación muy grande. ¿Sí? Después se hizo nuevamente en el 2000, ¿no? Censo del 91, después el censo del 2000, de la Rúa lo había suspendido, y después lo hizo en el 2010. Bueno, cuando falleció Néstor Kirchner, el 27 de octubre del 2010. Y después, en el 2020 no se hizo por tema de pandemia. ¿Y cuándo se hizo? 2022. 2022. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando no se puede censar a toda la población, por temas de recursos, avanzamos con muestra. En todo caso, en la mayoría de todos los estudios estadísticos avanzamos. ¿Ah? Queremos ver votación, intención de voto, se ve, se toma una muestra y se sabe. Campañas de marketing, exactamente lo mismo. Cualquier tipo de investigación donde no se puede ver a toda la población. Estos son los distintos tipos. Ustedes en detalle no van a ver nada de muestreo salvo un ejemplo que la modal Jabal. Nosotros en la maestría, cuando la cursamos con el profesor Quintana, hay una materia entera que nos dio un especialista que trabaja en la Universidad de Rosario para el INDEC y nos explicaba bien cómo hacer, y es impresionante cómo se usa la estadística para hacer la muestra y que la muestra sea lo más representativa de la población en sí. Entonces, muestreo aleatorio simple. Nada. Cada individuo de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Nada más. ¿Sí? Es aleatorio, simple, hay un total de n objetos en toda la población. Se desea tomar una muestra de n, con minúscula, objetos, es una muestra que se hace,
¿sí? Y cada integrante de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. ¿Está? Es el más simple de todos. Podemos ver que todos ustedes son una población y quiero tomar una muestra de 10. O sea, son cada vez menos, ¿no? Deben ser menos. 50, 60 será. Están yendo más porque nosotros quizás, ¿no? 100, 90, ¿no? Bueno, entonces cada uno de ustedes tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en una muestra de tamaño 10, de tamaño 20. ¿Sí? Es el muestreo aleatorio simple. Muestreo sistemático. Lo siguiente. Como siguiendo el ejemplo acá dice el tercero, el sexto y el noveno. Entonces, vamos a seleccionar 1, 2, 3, la señorita. 4, 5, 6, chicos de la primera fila. 7, 8, 9. Y así. Ese sistemático. Si sigue una determinada normativa, cada 3 se selecciona uno en forma ordenada. Nada más. Puede ser 3, 2, 5. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Estratificado. La población entera se la divide en estratos. Por ejemplo, vamos a dividirlo ustedes entre contadores. Entonces, al grupo de contadores vamos a sacar una muestra, una submuestra. Del grupo de licenciados en economía, bueno, son licenciados en economía, levanten la mano. Ah, son muchos, son los más estudiosos. Eso es así, no hay caso. ¿Está? No se enojen los otros. ¿Está? O licenciado en administración, que me estoy olvidando. Bueno, entonces dividimos en subgrupos, dividimos en estratos. ¿Está? ¿En qué manera se puede hacer una estratificación en una población que se quiere hacer en ciudades altas, por ejemplo? Puede ser por edad, por género, por nivel socioeconómico, o puede llegar a ser con una ubicación geográfica, pero esto puede generar confusión con el siguiente, que es por conglomerado, que ya lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? Observen que un criterio puede ser repartir el tamaño de la muestra en forma proporcional al tamaño de los estratos. Entonces, pensemos un poquito. ¿Cuántos contadores hay de todo el mundo? Hemos visto el 60% eran contadores, digamos. Damos cuenta que el 60%. Bueno, yo voy a seleccionar una muestra de tamaño 20, de todos ustedes. Todos ustedes son la población. Ok. Entonces, el 60% de la muestra de tamaño 20 van a ser contadores. El otro 30% van a ser licenciados en administración y el otro 10% van a ser licenciados en economía. Ese porcentaje va a formar la muestra que yo estoy sacando. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Y por último, está el muestreo por conglomerados. Donde en el muestreo por conglomerados, simplemente de la población total, se la divide en distintos conglomerados o sectores. ¿Sí? Un conglomerado podría ser, si es en ciudades altas, podría llegar a ser zona norte, barrio Castañares, barrio Ciudad del Milagro, zona sur, podría ser barrio San Carlos, barrio Santana, barrio Universitario, por ejemplo. ¿Sí? Y esas serían las maneras de poder hacer muestreo. ¿Está? Acá no vamos a entrar en detalle en de qué manera se hace cada uno. Lo que sí les digo es que en lo promocional o en lo final principalmente entra la pregunta de distintos tipos de muestreo. Entonces tienen que decir esto y tienen que dar ejemplo de cada uno. ¿Está claro eso? ¿Sí? No confundan el muestreo por estrato, o el muestreo estratificado, con el muestreo por conglomerado. El conglomerado se basa justamente en dividir, el ejemplo es en regiones y en zonas, o en subáreas. ¿Estamos ahí? ¿Sí? En cambio, el estrato es por características de la población. ¿Dudas? ¿No? ¿Ven que hacen grabadas o no? Bueno, repásenla por las dudas la clase cuando vayan a rendir los promocionales principalmente y los finales. Entonces, en el resumen, muestreo aleatorio, muestreo sistemático, el tercero de cada uno, ¿sí? Se va copiando.
Muestreo estratificado, puede ser mujeres, varones o determinada o carrera, por ejemplo. Y el muestreo por conglomerado, donde dividimos todo en función de la partícula. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, distribuciones de muestreo. Miren, todo lo que vamos a ver de ahora hasta que termine la clase es un aspecto teórico. ¿Sí? Así que ustedes tienen que usar mucho la imaginación para poder entender de lo que estamos hablando. ¿Sí? Y yo voy a hablar mucho más de lo que esté en el PowerPoint. ¿Está? La idea es poder ver el comportamiento de la media muestral. Pero hagamos de cuenta, todos ustedes son una población. ¿Sí? Hagamos de cuenta que ustedes son todos los que realmente usan estadística. El resto no existe. Un ejemplo que dice. Entonces, acá una población vamos a hacer que son 100 acá. 100. Son la población entera. ¿Estamos ahí? ¿Qué pasa si tomamos una muestra? Vamos a tomar una muestra de tamaño 5. O sea que vamos a seleccionar a 5 de ustedes. ¿Sí? Y vamos al concepto más común y todo, vamos a la edad. Nos queremos saber cuál va a ser la edad muestral, la media muestral de la edad. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Pero piensen esto, y esta es la parte más difícil para que ustedes se lo imaginen, que vamos a tomar de toda la población, vamos a hacer distintos experimentos, y esa muestra de tamaño 5 la vamos a tomar tantas veces donde tomemos todas las muestras posibles de tamaño 5. Imagínense eso. Es algo teórico. ¿Tá? Todas las muestras posibles de tamaño 5. Puede ser una enorme cantidad. Son 100, los elementos de la población N grande son 100. Entonces, los 5 primeros, pero después va a estar el de adelante con el de atrás, integrando. Va a haber, creo que va a haber miles de distintos tipos de muestras en formas teóricas. Ahora, tomamos todas las muestras posibles. ¿Estamos ahí? ¿Sí? A cada muestra le sacamos la media muestral, la edad. Eso es la media muestral. ¿Sí? De los primeros 5 y así, todo se va repitiendo. Queremos ver el comportamiento de esa media muestral. Eso es lo importante. Y lo que nos vamos a dar cuenta, esto es muy importante, y ya ahora no vamos a analizar a una variable en función de los distintos individuos, sino lo que vamos a hacer es que las distintas medias muestrales, ese ejercicio teórico de tomar todas las medias posibles, medias muestrales posibles, las vamos a entender como distintos individuos de la población. Entonces pónganse a pensar. No es lo mismo, la dispersión que hay en la edad de todos ustedes es alta. ¿Qué dispersión podría llegar a ser? Que algunos tienen 20 años, otros 21, otros 22, pero va a haber alguien de 30, por ahí, digamos. Pero la dispersión de toda la población, o el desvío de toda la población, hagamos de cuenta que son 5 años. ¿Ah? En esa muestra, en la primera muestra que nosotros tomamos de tamaño 5, ¿cómo piensan que va a ser ese desvío? ¿Más grande o más chico que el desvío poblacional de 5 años? ¿Cómo es esa cuestión? Cuando tomamos una muestra, ya como que hay un grupo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende o no? Entonces sería de esperar que ese grupo, cuando calculamos ese error muestral o ese desvío muestral, sea menor a los 5 años del desvío poblacional. ¿Qué pasa si hacemos otra simulación? Empezamos a aumentar el tamaño de la muestra y en vez de tomar las distintas muestras posibles de tamaño 5, tomamos distintas muestras posibles de tamaño 10. ¿Cómo vas a pensar? La media muestral de esa nueva muestra o de las distintas muestras de tamaño 10 se va a aproximar cada vez más a la media poblacional de 20 años, 21 años, 22 años.
¿Por qué? Porque empecé a aumentar el tamaño de la muestra. ¿Estamos hasta ahí? Entonces sería de esperar que si yo aumento en las distintas muestras posibles el tamaño de la muestra y calculo la media muestral de las distintas muestras, que esas medias muestrales varíen cada vez menos a medida que yo aumento el tamaño de la muestra. Y si luego hago la última simulación y tomo una muestra de tamaño 100, cuando la simulación es 100, ya la variabilidad va a ser nula. ¿Se entiende? O la variabilidad, digamos, se va a acercar a la variabilidad poblacional. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Visto esto, la parte práctica de esto, ustedes tienen ejercicio. Tienen ejercicio sobre calcular la probabilidad, pero en este caso no les va a decir de encontrar un individuo que tenga una edad de más de 23 años. No, no. El ejercicio que ustedes van a tener los prácticos va a ser calcular la probabilidad de que la media muestral, en esa muestra que vos sacaste, sea mayor a 23 años. ¿Se entiende? Entonces la pregunta va a ser sobre el estadístico muestral. Calculen la probabilidad de que la media muestral o la proporción muestral se encuentre en tal rango de mayor. ¿Estamos ahí? Pequeña introducción, resumen de todas las cosas. Entonces, nosotros queremos estudiar el comportamiento del estimador. ¿Eso es media muestral o proporción muestral? Este estimador se llama, o estos dos estimadores, son estimadores del parámetro poblacional. ¿Cuál es el parámetro poblacional? La proporción de mujeres de toda la población, de todo estado. Si ustedes son toda población. Por ejemplo, proporción de mujeres, proporción de licenciados de administración, y la media muestral puede ser la edad, la altura o el promedio de materias, el promedio de materia aprobada o el promedio de calificación. ¿Estamos? Se basa en la idea teórica de tomar todas las muestras posibles, algo que en la práctica o es imposible o es no deseable. Enseñamos una simulación con, eh, con una población de tamaño 4, donde un individuo es 2, 4, 6, 8. ¿Estamos ahí? Y se va a tomar todas las muestras posibles de tamaño 2. Vamos a ver, digamos, el comportamiento de eso. La idea es analizar la variabilidad de ese estimador. ¿Tá? Ustedes se van a ir dando cuenta que la muestra, el n chiquito, al aumentar el tamaño, va a perder variabilidad ese estimador entre las distintas muestras posibles teóricas que se calculen. ¿Tá? Población, 2, 4, 6, 8. Vamos a una población, si quieren que sea edad o si quieren que sean 4 alumnos, de los cuales un alumno tiene 2 materias aprobadas, otro tiene 4 materias aprobadas, otro tiene 6, otro tiene 8. ¿Tá? Vamos a tomar todas las muestras posibles de tamaño 2. ¿Cuántas muestras posibles puede haber? Ustedes vieron regla de conteo. La última. 2, que les puede decir la cantidad de muestras posibles si yo saco 2 elementos de 4 en total. X igual a 2 y N igual a 4. ¿Sí? ¿Cuántas muestras posibles piensan que puede haber? Saco 2 de acá. La respuesta sería, si de la población de 4 saco 2, pero saco las distintas muestras posibles. O sea, ¿qué sería? 2 y 4, 2 y 6, 2 y 8, 4 y 6, 4 y 8 y 6 y 8. ¿Ya les dije cuántas son? 6. Esas serían las distintas muestras posibles de una población de 4. Se observa que es lo más simple y lo más claro. ¿Ven ahí o no? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Dejo de compartir. Me voy a compartir ahora esto, donde acá voy a tener
una población de 4 y voy a tener 2. Es lo que dijimos. El primer elemento va a ser 2, 4, 6, epa, 6 y 8. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Son 4 personas en una población de 4 personas. La variable, si quieren, la variable edad de las personas o cantidad de materia aprobada. ¿Sí? Reposición, no, sin reposición. Muy bien. Generemos los casos. ¿Ven bien ahí o no? Ahí están las 6 muestras posibles. Lo que a nosotros nos interesa en la clase de hoy es la columna 3, la media. Observen la media del primer caso, el A y el B. La media entre 2 y 4 es 3. Fácil, ¿no? ¿Sí? La media entre A y C sería 2 y 6, 2 más 6, 8, dividido 2, 4. A nosotros nos interesa ver el comportamiento de este estimador. Observen que la variabilidad de este estimador es más chiquitita. ¿Sí? No es lo mismo la variabilidad de toda la población de que tenemos un individuo de 2 y otro individuo de 8. Un individuo de 2, un individuo de 4, otro de 6 y otro de 8. En cambio, en la muestra nos damos cuenta que la muestra se representa, es más representativo porque ya un grupo de 2, un subgrupo de 2. Entonces observamos que si queremos calcular la variabilidad de la media muestral, observamos que tenemos que tener en cuenta 6 observaciones. Y sacamos ese desvío. Pero si nos damos cuenta, en ese desvío puntualmente, este es el desvío poblacional y esta es la media poblacional. 2 más 4 más 6 más 8, 2 más 4, 6 más 6, 12 más 8, 20, dividido 4 igual a 5. ¿Se entiende ese? ¿Sí? El desvío de esos 4 es igual a 2,23. Es el desvío poblacional. Ahora, si queremos ver el promedio de todo eso, el promedio de las medias muestrales siempre va a ser igual al promedio poblacional. ¿Está claro eso? ¿Sí? El promedio de todo esto va a coincidir, entonces se llama la madre de todas las medias. Se le llama también con doble barra media. ¿Sí? ¿Está? Que es el promedio de todas las medias muestrales, que también coincide con la media poblacional. Pero, observen esto, el desvío de las distintas medias muestrales, observen que este caso es menor. ¿Sí? Es menor. Ahora vamos a ver la fórmula del desvío y la vamos a aplicar bien. Lo que les quiero decir es que a medida que se incremente el tamaño de la muestra, el desvío siempre va a tender, este error de la media muestral va a tender siempre a ser menor, a que haya menos variabilidad. ¿Está? Dejo de compartir esto y vuelvo a compartir esto que está acá. Observen esto. La fórmula de la media, ¿se acuerdan? Esta demostración para los promocionales y para los finales se la tienen que saber sí o sí. Tienen que estudiársela sí o sí porque es cortita. La suma de todas las observaciones, ¿sí? Sumamos todas las observaciones y dividimos en la cantidad muestral. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, si sacamos la esperanza de la media muestral, o sea, de las distintas medias muestrales posibles, suponiendo que tomamos todas las muestras posibles, a lo que es, si tomamos esto como si fuera una observación,
Entonces aplicamos la esperanza directamente en lo que es esta sumatoria. Y como el 1 sobre n sale para afuera, me va a quedar la esperanza de las distintas variables que va a terminar siendo igual, resolviendo esa sumatoria, a n por mu. ¿Sí? Por lo que, si ustedes observan la media o la esperanza de todas las medias muestrales, se termina demostrando que es la media poblacional. Es una demostración cortita, 2 pasos, se la tienen que saber. ¿Sí? Y la varianza, de las distintas medias muestrales, es lo mismo. Observen que le aplicamos a todo esto, le aplicamos varianza a todo esto. ¿Sí? Entonces, al aplicarle varianza a todo esto, me queda esto que está acá y resolviendo esta sumatoria, sacando ese 1 sobre n para afuera, termina quedando, observen esto, la varianza poblacional dividido el tamaño de la muestra. ¿Sí? Si nosotros queremos ver el desvío muestral o el error muestral expresado en términos de desvíos, como acá está expresado en varianza, se le aplica la raíz cuadrada. ¿Está claro? Entonces, nos termina quedando el desvío poblacional dividido raíz de n. Esta es la medida de variabilidad o de desvío de las medias muestrales. ¿Está claro eso? ¿Sí? Observen esto que a medida que el tamaño de la muestra va aumentando, el denominador va aumentando, ¿sí? El error de la media muestral se va a hacer más chiquito, porque significa que va a haber menos variabilidad entre las distintas medias muestrales. ¿Está? Si tomamos todas las muestras posibles y a cada muestra le calculamos su media, entonces la esperanza de las medias muestrales va a ser igual a 1. Y el error de la media muestral, o el desvío de la media muestral, que lo ponemos como desvío sub x barra, ¿sí? Va a ser igual a este estimador. Este estimador usted lo tiene que saber sí o sí. Desvío poblacional dividido raíz de esto. El secreto es simplemente, cuando tienen el práctico una pregunta que calcule la probabilidad de que la media muestral sea mayor a esto, mayor al otro, lo único que hacen es que normalmente nosotros calculábamos de esta manera, ¿no? Cuando tenemos preguntas como esa, donde analizamos las observaciones que son a distintas medias muestrales, en vez de poner desvío en el denominador para poner estandarizar, ponemos este error de la media muestra. ¿Sí? Es el único cambio que se hace. ¿Está? ¿Sí? Y ahí van resolviendo normal. Un tema, siempre si la población es finita, aplicamos el factor de corrección finita a este error de la media muestra. ¿Estamos ahí? Vamos a ver ejemplos para que lo puedan comprender de una mejor manera. Un tema, observen esas curvas, es una pequeña simulación. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿qué pasa con las distintas medias muestrales? Van a variar en un rango menor, porque a medida que aumente el tamaño de la muestra, las distintas medias muestrales de todas las muestras posibles cada vez se van a parecer más. Se van a parecer más. ¿Sí? Es como que prácticamente muestremos a la mitad de la población, ya vamos a saber que ese estimador de esa muestra va a ser muy parecido al parámetro poblacional, porque ya representa mucho esa muestra. ¿Está claro eso? ¿Sí? Todo en la vida, todo el tema de recursos. No tiene nada que ver con los problemas de recursos. ¿Sí? Aunque sí tiene que ver, pero no puedo decir nada político porque si no me pongo un cuidado. Entonces, no voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso. Pero no tienen plata para poder hacer una investigación de marketing para la Marinada o de Prosalta, lo que sea, para poder encuestar a
los 500.000 habitantes de la ciudad de Salta, los 700.000 o el millón y pico de toda la provincia. Entonces, como es un tema de recursos, toman una muestra. Lo ideal siempre es que la muestra sea lo más grande posible, para que sea lo más representativa de la población. ¿Está? ¿Se entiende esto? En esta campana que tiene mayor dispersión, el tamaño de muestra es 25. A medida que aumenta el tamaño de muestra, disminuye la dispersión de la media muestral. ¿Está? El estimador muestral. Vamos a ver el ejemplo. Lean el ejemplo. Está sacado de deberes. No es un dibujo. Está igual. Si ustedes leen el dibujo, lo van a encontrar porque es el primer ejemplo en este caso. Aumentos salariales porcentuales anuales de los directores generales de todas las empresas de tamaño medio siguen una distribución normal que tiene una media de 12,2% y un desvío, una desviación típica de 3,6%. ¿Estamos ahí? ¿Sí? El caso como que le plantean, cuando le dice la 12,2%, no se hagan un lío ustedes. Si acá están analizando la variable está expresada en porcentaje. Entonces lo único que tienen que hacer es trabajar en 12,2 y el 3,6 como si fuera un dato común. Nada de hacer 0,12. No. Lo trabajan como está. ¿Está claro eso? ¿Sí? Se extrae una muestra aleatoria de 9 observaciones de esta población. No conocemos el tamaño de la población. Más simple. Y se calcula la media muestral que todavía no la conocemos. Queremos evaluar qué probabilidad que esa media muestral que vamos a calcular de tamaño 9, ¿sí? Queremos calcular la probabilidad que esa media muestral esté en tal valor. Acá lo que dice, ¿cuál es la probabilidad de que esa media muestral sea inferior a un 10%? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, observen cómo vamos haciendo el enunciado. Primero calculamos el error de la media muestral. El error de la media muestral es el desvío poblacional dividido raíz de n, raíz de 9. 1,2%. 1,2. ¿Qué significa? Que de todas las... Escuchen esto, que esto es algo muy teórico, es difícil llevarlo a la práctica. De todas las muestras posibles de tamaño 9 que se traigan de esa población, sacamos de cada muestra posible su media muestral y hacemos y calculamos el desvío de todas esas medias muestrales, que no sé cuántas son, porque son un montón. La variabilidad de esa media muestral va a ser de 1,2% en términos de... ¿Está claro? ¿Sí? Alrededor de 12,2. ¿Está? 1,2 para un lado y 1,2 para el otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pregunta ahí? Calcular la probabilidad de encontrar, en los ejercicios que ustedes vieron ahora, hasta esta semana en los prácticos, estaba la variable de encontrar una observación, de encontrar una persona que haya tenido un incremento de sueldo menor al 10%. En este caso, es de que la media muestral sea menor a 10%. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, lo que se hace acá en la estandarización, se reemplaza. Ustedes normalmente para un caso lo dividían por 3,6. Ahora lo dividen directamente por ese error de la media muestral, 1,2. Y se solucionó y ya está. Calculan esto en función de esta reglita. Me va a dar la probabilidad de un z menor a menos 1,83. Ya tienen experiencia en distribución normal. Ya tienen la app, ¿tienen la app para calcular o no? ¿Calculan las probabilidades o no? ¿No? Bueno. Y el cálculo me da que la probabilidad de encontrar una media muestral, una muestra de tamaño 9, menor al 10% de crecimientos, va a ser de 0,0336. O sea, muy chiquitito. No se preocupen por la lluvia, no se van a ahogar ni nada, tranquilos, ¿sí? Tranquilos. Falta poco, falta poco. 10 minutos más, 15 como mucho. ¿Está? ¿Sí? Otro ejemplo, porque es un tema muy teórico, otro ejemplo. Un fabricante de bujías sostiene que la duración de su bujía sigue una distribución normal que tiene una media de 36.000 kilómetros
¿Vieron las bujías de los autos, de las motos? No soy muy experto en eso, pero también está sacado del libro de Newbold, y una desviación típica de 4.000 kilómetros. Bueno, se toma una muestra de 16 bujías y la duración media es de 34.500 kilómetros. ¿Estamos? Si la afirmación del fabricante es correcta, ¿cuál es la probabilidad de obtener una media muestral de 34.500 o menos? ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que primero que hacemos? Sacamos el error de la media muestral. Error de la media muestral. ¿Cuánto es el error de la media muestral? Y acá me da igual a 1.000 kilómetros. Está expresado, la variabilidad está expresada en 1.000 kilómetros. ¿Pero estamos hablando de todas las bujías? No. Estamos hablando de las distintas medias muestrales que se pueden llegar a sacar de tamaño 16. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, la probabilidad de encontrar una media muestral que sea menor o igual a 34.500 kilómetros, estandarizo, lo divido sobre el error de la media muestral, calculamos la probabilidad y me va a dar igual una probabilidad de 0,00. Si ustedes observan, la afirmación del fabricante el fabricante que dice que esto es así y ustedes calculan, bueno, ¿cuál es la probabilidad de obtener una media muestral de 34.500 o menos? Si ustedes lo ven, es como que la probabilidad sería relativamente baja. ¿Estamos ahí? Bueno, yo les dije algo, de que si el tamaño de la población nos dicen en el ejercicio, entonces siempre se equivocan en el parcial, que puede aparecer en el ejercicio, o en el promocional o en el final. Si le pide la probabilidad, pero les dice que el tamaño de la población es igual a tanto, por ejemplo, en este ejercicio, acá le agregué que la población de energía por año, la población es de 2.000. Hay que agregarle a los dos estándares de estimación el factor de proyección para población finita. Entonces, la única diferencia es que multiplicamos por esa raíz. ¿Sí? Como esos 2.000 sigue siendo algo muy grande, observen que el ajuste que hace esto sobre esto, 0,9962, muy chiquitito. Entonces, el error de la media muestral ajustada, cuando nosotros ya conocemos la población, es muy chiquitito. Calculamos todo de vuelta y la probabilidad es lo mismo porque no hay ninguna diferencia. ¿Estamos ahí? Dos temitas más vemos, importantes. Teorema del límite central. Esto entra en la mitad de las veces entra en el así que no puede rendir exámenes promocionales si no se trabaja todo. Y en los finales, exactamente lo mismo. Entra en los finales de dos, tres finales, entra una vez la primera. ¿Qué dice el teorema del límite central? El teorema dice esto. Entonces, si ustedes, no es una gran ilustración ni nada, pero si ustedes van a poner la pregunta, ponen exactamente lo que dice acá. El teorema dice que la media de una muestra aleatoria, si está extraída de una población que no saben de qué manera se distribuye esa población, puede ser que sea normal como puede ser que no sea normal. Pero esa media muestral se puede aproximar a una distribución normal si el tamaño de la muestra se va incrementando. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos hacer investigaciones, supuestos, todo lo que ustedes quieran. Si hacemos un tamaño de muestra relativamente grande, podemos suponer, a pesar de que no conozco cómo se distribuye la población, podemos suponer que esas medias muestrales se aproximan por la normal. ¿Estamos? ¿Qué es un tamaño de muestra relativamente grande? Algunos libros hablan de 25, un N chiquito igual a 25, otros hablan de 30, y ustedes piensan que 30 la partida. ¿Va? Entonces, la esperanza de X va a ser igual a N por mu, la varianza de X de N por la varianza poblacional. Entonces, obtenemos este estimador, que era la Z estandarizada,
donde lo calculamos de esta manera. Y llegamos, desarrollando esto que está acá, a que la z es igual a este valor que está acá, a esta fracción que vemos ahí. Eso es el teorema del límite central. ¿Sí? Expresado en otras palabras, el teorema constituye la base de muchos análisis estadísticos, ya que ustedes pueden suponer de un conjunto de datos que no saben cómo se distribuyen, si toman una muestra relativamente grande, pueden suponer que, digamos, su estimador se puede distribuir por aproximadamente normal. Y eso es muy importante, porque si ustedes pueden hacer ese supuesto, para calcular las probabilidades de cualquier tipo de fenómeno, usan la tabla de los normales. ¿Se entiende? Y ahí pueden saber mucho. ¿Tá? Les voy a dar un ejemplo práctico para esto. Estaba escuchando un informe que decía, Google tiene distintas personas que investigan y que dan su opinión sobre lo que va a pasar con determinados indicadores económicos, por ejemplo, de Argentina, el riesgo país o lo que sea. Y cada uno da su probabilidad. Imagínense ustedes si manejan bien esto, pueden hacer los cálculos de probabilidad que va a pasar con el riesgo país en los próximos meses. ¿Estamos? Saben que si el riesgo país baja, todo el valor de los bonos y acciones aumenta. Y los que invirtieron en eso los estaban bien. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, si ustedes manejan esto, que es la base de todo, realmente, ¿saben? Baja el riesgo país, aumenta los bonos. ¿Está? Compré bonos hace 2 años por 20 dólares, ¿verdad? 16 años. Imagínense, obviamente, ¿sí? Yo siempre les digo esto. Simplemente manejen bien los costos, los estimadores, y así pueden calcular el cálculo de probabilidad. ¿Sí? Todo esto sería bueno que algunos ejemplos que están mencionados acá los puedan comentar en el final o en el promoción. ¿Sí? Proporción último término. Así como había un estimador muestral, es la media muestral, otro estimador puede ser la proporción poblacional. A ver, esta demostración también la tienen que saber, también va a estar en el promocional, también va a estar en el final. La esperanza de la proporción muestral, yo le aplico la esperanza a lo que es la proporción. ¿Cómo era la proporción muestral? La proporción de mujeres en una muestra. Saco la cantidad de mujeres sobre la cantidad de observaciones que hay en esa muestra, la cantidad de éxito, X de éxito, sobre él, que es la cantidad de observaciones, y ahí tengo la proporción de mujeres. De esa muestra. Proporción de contadores 0,7, 0,6. Bueno, si yo le aplico la esperanza a la proporción muestral, la esperanza de la proporción muestral termina siendo igual a la proporción poblacional. No se puede dar clases sin micrófono con aquí, ¿no? La varianza de una variable aleatoria común es n por p por q. N por p por 1 menos p. Por lo que la varianza de una proporción muestral sería la medida de variabilidad de cómo se mueve esa proporción muestral, termina siendo p por 1 menos p dividido n. ¿Ah? Por lo que, si nosotros tomamos todas las muestras posibles y a cada muestra le calculamos su proporción muestral, la esperanza de las proporciones muestrales va a ser igual a la proporción poblacional y el desvío de las proporciones muestrales va a ser igual a raíz de P por Q sobre N. ¿Sí? Si el tamaño de muestra es grande, se usa esto y si la población es chiquita, se usa calcular. Un último ejemplo y terminamos. Bueno, esto es lo mismo. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, la variación de la proporción muestral disminuye. ¿Ven? Observen esto. Caso de Newbold también. Tengo que estar cerca acá para que me... Se ha estimado que el 43% de los licenciados en administración de empresas cree que la asignatura ética empresarial
es muy importante para impartir valores éticos a los estudiantes. ¿Ustedes tienen ética empresarial o tienen alguna materia de ética? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Yo debería saberlo, tengo que estar tanto en la carrera. La población de licenciados en administración de empresas es de 500 profesionales. El ejemplo siguiente. Bueno, hace la probabilidad de que más de la mitad de la muestra, de una muestra aleatoria de 80 licenciados, crea eso. Entonces, calculamos el error de la medida muestral. Tenemos un tamaño de muestra igual a 80. Esa es la proporción poblacional. El P 0,43 por 1 menos 0,43. Va a dar igual a 0,55. ¿Sí? Acá hay un error. Simplemente que la población de licenciados de administración de empresas de 500 profesionales no tiene que estar en este ejemplo, sino tiene que estar en el ejemplo siguiente. Ay, lo calculé al revés. Bueno, se entiende lo que están entendiendo. Simplemente acá, puntualmente, tiene que estar la aclaración de que es la población es finita. O sea que en este ejemplo que está acá, tiene que decir que la población es de 500. En este ejemplo que está acá, no, le tuve que haber borrado esa frase. Porque lo preparé hoy. Me tuve que haber preparado un poquito antes. ¿Sí? Lo voy a corregir esto en el apunte, pero lo importante es que le quede el ejemplo este, que ya abarca todo lo que le puede llegar a entrar en el práctico sobre este tema. El parcial puede entrar sobre este tema. Lo voy a corregir, pero en este tema puntual, observen que no tiene que estar la frase acá de cliente profesional. Y en el siguiente ejemplo sí lo tiene que estar, que es donde está la resolución, donde la realicé de esa manera. ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. El jueves no falte, porque es un tema muy importante, principalmente para los contadores, que nunca más en su vida van a ver estimación del intervalo de confianza. ¿Sí? ¿Vamos? Gracias. ¿Alguna duda?